Bueno, entonces ahora nosotros tenemos en línea a Carmelo Ruiz Marrero, que nos va a conversar desde Puerto Rico sobre la soberanía alimentaria. Vamos a conversar con él, que es una situación que está afectando el mundo entero, el problema de la alimentación. Incluso tenemos aquí una conversación sobre eso que se ha convertido en ley aquí en Estados Unidos, no alimentar a las personas que están en la calle, que tienen necesidad de comida, y que luego Milagro va a hablar un poquito sobre eso. Pero ahora vamos a tener a Carmelo Ruiz desde Puerto Rico, que nos va a conversar sobre qué es lo que está pasando con la soberanía alimentaria y la agricultura en Puerto Rico. Buenas noches, Carmelo. Sí, buenas noches a todos ustedes, a la audiencia. Saludos desde aquí de Puerto Rico. Sí. Sí, ¿me oyen bien? Sí, estamos escuchándote. Sí. Muy bien. Háblanos sobre qué es lo que significa el problema de la soberanía alimentaria que tú que está pasando con esto en Puerto Rico especialmente, y enfocado un poco sobre a nivel de mundial, porque es una situación crítica a nivel mundial. Sí. Bueno, la soberanía alimentaria es una propuesta de la organización La Vía Campesina, que es una organización que representa a decenas de millones de pequeños agricultores en el mundo entero, inclusive en Estados Unidos, en América Latina y en Puerto Rico. En Puerto Rico la organización está representada por su filial local, que es la Organización Boricua de Agricultura Ecológica, que está ahora cumpliendo sus 25 años, y básicamente es una propuesta de corte político, social, ético, que va a contrapelo de las corrientes neoliberales, porque afirma el derecho de los pueblos a decidir sus políticas agrícolas, y es en oposición, o sea, contestataria al poder de las grandes corporaciones sobre los insumos agrícolas, y a favor de la redistribución de la riqueza, especialmente la reforma agraria en el mundo entero. Pero en Puerto Rico el gobierno es demasiado tímido para usar la palabra soberanía. Sí. O sea, soberanía es una palabra que no es controversial en ningún lugar del mundo, excepto en una colonia como en Puerto Rico, que dices una palabra como esa y rápido te acusan de ser político partidista y de estar pues cargado y sesgado. La semana pasada hubo un simposio de 2 días en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, acá en San Juan, del Departamento de Recursos Naturales, que lo hacen anualmente, y duró 2 días. Hubo varias personalidades de diferentes países. Estuvo, por supuesto, la secretaria de Recursos Naturales, Carmen Guerrero, pero también vino la secretaria de Agricultura, Mirna Comas, y en los paneles sobre la seguridad alimentaria, como le llaman, el único que se atrevió a hablar de soberanía alimentaria fue un americano que vino de Nueva York, que de hecho no me sé el nombre ahora, pero dio una presentación bien buena sobre lo que ocurre allá. Pero tomé muchas notas en la intervención de la secretaria. Esta señora viene de la academia, Mirna Comas, y había hecho muchos estudios sobre la inseguridad alimentaria en Puerto Rico. En Puerto Rico casi toda la comida que se come es importada de Estados Unidos, pero también de lugares bien lejanos, de China, de Nueva Zelanda. En Puerto Rico estamos comiendo camarones de Bangladesh, cabrito de Nueva Zelanda, carne de res de Centroamérica, granos de Estados Unidos, ajos de China. Y esto, por supuesto, es una masacre para la producción local, porque no se puede competir, ¿verdad?, de ese modo. Pero el discurso que dio fue bien convencionalista. No hubo ninguna crítica al capitalismo ni al poder de las corporaciones, ni mucho menos una palabra sobre cómo el colonialismo ha exacerbado esa situación. Entre las cosas que dijo, déjame ver, estoy aquí mirando las notas que tomé. Sí. Ella cuestiona que se está importando a Puerto Rico alimentos de países tercermundistas donde hay gente pasando hambre. Sí. Pero en ningún momento cuestiona el neoliberalismo y las políticas del modelo agroexportador, que es el modelo que impulsa Estados Unidos y las grandes potencias. No, en ningún momento habló de eso. Sí, aquí tengo más cifras. Estamos acá comiendo habichuelas de Etiopía, farináceos, o sea, bananos y plátanos de Honduras y
y otras cifras interesantes que dio. Una cosa que dijo, y esto realmente yo lo encontré escandaloso, especialmente frente a una audiencia con tantos ambientalistas, la secretaria de Agricultura dijo básicamente que los pesticidas no son ningún problema en Puerto Rico porque el americano los tiene bien regulados. Wow. O sea, hay mucha regulación estadounidense en Puerto Rico y que todos esos venenos se usan en Puerto Rico de acuerdo a las especificaciones de Estados Unidos, así que no hay ningún problema. Pero cualquier persona en Puerto Rico con ojos para ver sabe que aquí los pesticidas están por la libre. Aquí la gente abusa y abusa de ellos, los gobiernos municipales hacen con ellos lo que les da la gana, no hay ningún cuidado con el ambiente. Pero ese discurso de que hay mucha regulación, mire, eso es un discurso político, eso es un discurso de la derecha, que es, ¿cómo se dice? Un discurso de encargo para las compañías de pesticidas. Acá, por ejemplo, se está haciendo una lucha bien grande en contra del uso del herbicida Roundup de la corporación Monsanto, que ya los gobiernos municipales están echándolo por todos los bordes de las carreteras, como si fuera un servicio público, con una insistencia tremenda encima de las protestas de los ciudadanos, que no quieren eso y no quieren que acabe, pues, eventualmente en los cuerpos de agua. En el municipio de Aybonito hay gente colocando rótulos de no me fumigues, advirtiéndole al vehículo del municipio que por aquí no pase, porque aquí hay gente, o sea, lo están echando en escuelas. Es una cosa absolutamente terrible, lo están usando como si fuera agua. Entonces, otra cosa que dijo, déjame ver que encontré lamentable, bueno, más las omisiones que otra cosa. Por supuesto, habló del cuco, que es el calentamiento global, el cambio climático, pero en ningún momento mencionó la culpa de la agricultura industrial y todo el sistema asociado en empeorar el cambio climático. Según cifras recopiladas por la organización GRAIN, que es una ONG de Europa, la agricultura moderna industrial tiene que ver con la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque hay que incluir todo el transporte de alimentos de una parte del planeta a otro, el uso de pesticidas que son derivados de combustibles fósiles, la deforestación y todo eso, y de hecho ya las Naciones Unidas acepta el argumento, pero la secretaria de Agricultura en Puerto Rico no se ha enterado y hizo algunas exhortaciones vacías a conservar el agua y los suelos, pero la agricultura venenosa industrial que ella misma promueve está destruyendo los suelos y los cuerpos de agua. Mencionó manejo integrado de plagas, que eso es como una espada de doble filo, porque es una manera de introducir nuevas técnicas para manejo de plagas, pero todavía con la participación de la industria de los pesticidas. Entonces acá en Puerto Rico ella mencionó con mucho elogio la iniciativa de la primera dama de Puerto Rico de promover seguridad alimentaria, jardines comunitarios, o sea, imitando a Michelle Obama, porque aquí en Puerto Rico se imita al americano en cualquier cosa. Aquí en Puerto Rico están hablando de legalizar la marihuana, pero es solamente porque en Estados Unidos están discutiendo el asunto y se habla de legalizar el matrimonio gay, pero es porque en Estados Unidos se está hablando de eso. O sea que aquí en el coloniaje no hay ninguna originalidad, siempre se espera que el gringo tome el primer paso para entonces ir en alguna dirección. Otra cosa que dijo la secretaria de Agricultura, que los sueldos bajos, el bajo poder adquisitivo del trabajador atenta contra la seguridad alimentaria, pero son las mismas medidas neoliberales que está empujando el gobierno. ¿Descubrió el agua tibia, la fórmula del agua tibia ella? Sí, exacto. Son las mismas medidas neoliberales del gobierno, imponer impuestos nuevos y acabar con los sindicatos y privatización, lo que está bajando el poder adquisitivo del trabajador. Pero en general pues fue bien decepcionante, cero crítica al colonialismo, al capitalismo de la agricultura industrial. También en los últimos 2 años ha habido mucha controversia respecto a la corporación Monsanto y otras, porque hay una gran actividad de producción de cultivos transgénicos en Puerto Rico y ya ha habido protestas, la secretaria ha sido confrontada, pero hasta ahora en todo momento lo que ha hecho es leer la cartilla que le da Monsanto. O sea, no ha habido ninguna acción ni nada. En Estados Unidos es caliente y grande el tema del etiquetado de los alimentos transgénicos. En Oregón, en California, en Vermont, en Puerto Rico hay un proyecto de ley introducido por el Partido Independentista
que parece que está muriendo una muerte silenciosa porque hubo vistas legislativas en diciembre y no las han vuelto a hacer. Y hay un reclamo del pueblo con apoyo de legisladores de todos los partidos de que se introduzca un régimen de etiquetado de transgénicos en Puerto Rico. Así que todas esas luchas se están dando en varios niveles y la secretaria de Agricultura está del lado que no es. Fíjate, cuando tú decías que Puerto Rico recibe su alimentación o su producto alimenticio de diferentes países y que realmente no hay una producción, o sea, no hay un cuidado al problema de la agricultura local, eso podríamos expresarlo, podríamos definirlo como una forma de mantener al país manejado o ¿cómo se dice? Como una colonia, o sea, para que nunca tenga un problema de independencia, porque este es un gran miedo, dejar de estar debajo de la sombra del imperio, porque ¿cómo se van a mantener? ¿Cómo van a comer? ¿Cómo van a sobrevivir? Exacto, sí, ese es el miedo que nos meten, nos ponen a comer de la mano del americano y por supuesto así no se puede hablar del problema colonial, es un tipo de terrorismo que se impone y hace solamente 40 o 50 años Puerto Rico producía gran parte de su propio alimento y esto se debe a políticas intencionales de destruir la producción alimentaria. Esto ha sido como anillo al dedo a las grandes corporaciones detallistas, los procesadores, importadores de alimentos, los exportadores de alimentos allá en Estados Unidos que han encontrado un mercado tremendo en Puerto Rico y por supuesto esas importaciones son terribles porque el agricultor, o sea, no es viable producir maíz en Puerto Rico económicamente porque sí. Estados Unidos tiene una sobreproducción tan grande y lo irónico es que parte de esa semilla, de esa cosecha de maíz de Estados Unidos viene de Puerto Rico, de 4 o 5 municipios donde están los monocultivos de Monsanto y Pioneer y todo eso es para exportar y entonces sembrar maíz en Nebraska, en Iowa para después hacer productos procesados que compiten con la producción en Puerto Rico, así que estamos doblemente subsidiando al excedente agrícola de Estados Unidos. Por eso la propuesta de soberanía alimentaria es más urgente que nunca. Y sí, es una propuesta política. Eso es bien importante. En un país como este, que hablas de soberanía y rápido te tildan de político, de estar inclinado. Es increíble. Todavía hoy es difícil hablar en esos términos. Milagro, quiere una pregunta, Carmelo, para usted. Carmelo, mi pregunta, ¿tú crees que todavía la manera como está Puerto Rico imitando a los Estados Unidos, al capitalismo en la alimentación de alguna manera, siga como va y no deje que Puerto Rico vuelva a la área de alimentación de los tiempos de antes del 80, como estábamos acostumbrados? Bueno, hay un movimiento, en los últimos años, un movimiento multigeneracional, jóvenes, ancianos, centro de la ciudad, y jíbaros, y lo que llamamos ahora neojíbaros, que son los jóvenes que se han campesinizado, se han ido de la ciudad a dedicarse a esta agricultura campesina ecológica y tienen varios vehículos que dan mucha esperanza. Primero es el que ya yo dije, Organización Boricua, que es la filial local de la Vía Campesina. Tenemos un Frente de Rescate Agrícola. También tenemos una sociedad científica latinoamericana de agroecología con un capítulo en Puerto Rico, que ese es nuestro brazo académico y científico, y hay varias operaciones económicas, por ejemplo la cooperativa orgánica Madre Tierra. También hay una tienda que se dedica a vender la producción nacional local, que es el Departamento de la Comida, que ahora está haciendo el cambio a organización sin fines de lucro. Y también yo y otros compañeros nos hemos dedicado a educar dentro del independentismo y dentro de la izquierda para traer la visión agroecologista a los movimientos libertadores que hay en Puerto Rico. Hemos trabajado mucho, pues, dando charlas en el seno de organizaciones como el Frente Socialista, el Partido Independentista, Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, para que
vaya calando el mensaje poco a poco, que hace falta una agricultura nacional, pero esa agricultura tiene que ser ecológica. Sí, fíjate, para aclarar un poco así lo que significa en términos negativos Monsanto en cuanto a agricultura, nos gustaría que tú rápidamente nos dieras una definición, por qué Monsanto está preparando esa agricultura, por qué ellos la preparan y cuáles son las consecuencias que le está dejando a la humanidad ese tipo de agricultura que ellos están implementando en el mundo, porque no solamente en Puerto Rico. Claro. Bueno, Monsanto comenzó como un gigante de la química. Luego se metió en el negocio de la agricultura, haciendo pesticidas y venenos. Y más recientemente se metió en grande en el negocio de las semillas para desarrollar semillas transgénicas, genéticamente alteradas. Y la meta de ellos, como la de cualquier corporación grande, es controlar el mercado. Y están cerca de hacerlo. Ellos son en la biología lo que Microsoft es en el mundo de la informática. Ellos son lo que era Standard Oil en otra época en el campo de los combustibles fósiles. En el campo de semillas transgénicas ellos tienen posiblemente 80 y algo % de todo el mercado. En el mercado mundial de la semilla es como 27% la tajada que tienen, que es algo súper enorme. Y ellos usan tácticas de mano dura, no solo con los agricultores que tienen esclavizados con su sistema de contratos, sino también otros agricultores que estaban pues encargándose de sus propios asuntos hasta que vinieron matones, ¿sabes? Abogados y detectives Pinkerton, ¿sabes? Detectives privados a amonestar, a amedrentar a los agricultores, porque estos productos transgénicos son semillas, son plantas, se reproducen, se propagan, no hay manera de controlarlos, y la cosa es que todos estos productos están patentados, son propiedad privada, lo cual quiere decir que si esto aparece en tu propiedad, tú puedes ser demandado. Y el maíz, por supuesto, se reproduce por polen, que eso viaja millas y millas viento abajo, se va cruzando con otros maíces. Eso ocurre también con otro cultivo que ellos han alterado genéticamente y patentado, que es la canola, que se crece mucho en el oeste de Norteamérica, y eso se va regando por todo el país. Y la cosa es que si tú estás cultivando lo tuyo, de repente llega ese polen y esas semillas por el viento. Pueden venir los abogados de la corporación con sus papeles y todo, declarándote a ti pirata, criminal, y tienes que pagar una compensación. Y han ido por todo Estados Unidos, especialmente en el oeste y en Canadá, aterrorizando a los agricultores, diciéndoles que firmen este papel y paguen tal cantidad de dinero y una orden de mordaza, y todo esto se está dando. Ese es el tipo de estado agropolicial que esta corporación quiere imponer, que tú no puedas sembrar sin pagar una regalía. O sea, sería algo así apocalíptico, como la marca de la bestia, que sin ella no podrías comprar ni vender. Pero y es por supuesto por esta y más razones una de las corporaciones más detestadas del mundo, y para nuestra mala fortuna en Puerto Rico están aquí a las anchas, bien establecidos. Wow. Bueno, Carmelo, muchísimas gracias por todas esas informaciones que nos ha dado, y vamos a seguir conversando porque ese es un tema que pica y se extiende, porque hay muchas de las cosas que hay que decir. Por ejemplo, ese mismo cambio que se da en la semilla, uno no sabe cuáles son los efectos secundarios que va a tener la persona cuando... Claro, ese es otro tema muy importante, claro. Sí. Irá a decirte una cosa, comentar que esto es una manera de destrucción, de alguna manera al mundo, de alguna manera se está destruyendo a la humanidad y imponiendo y violentando los derechos de los seres humanos. De alguna manera se sigue violentando, y en Puerto Rico, por querer salir de la colonia, de alguna manera implementan esto para seguir matando al ser humano allá, para que no los podamos defender. Sí, exacto, la cosa es control, y ahora la nueva mercancía son los intangibles, las patentes. Sí. O sea que ya ni siquiera tienes que hacer nada para ganar dinero. Wow. Imagínate. Bueno, muchísimas gracias, seguiremos conversando, y muchísimas gracias a ti por estar con nosotros esta noche. Sí, pues muchas gracias por la oportunidad y buenas noches, saludos a toda la gente allá en el área de Nueva York. Gracias a ti. Gracias.